temer a la inteligencia artificial. Como vamos a ver, no hay una respuesta única, es una respuesta fácil, ¿no? Dependiendo de la perspectiva de la que se vea. Primero me gustaría dar una introducción muy breve a la inteligencia artificial para aquellos que no están familiarizados con esta área. Esta es una disciplina realmente muy antigua, surgió con ese nombre en 1956, aunque las ideas ya venían desde 1950 con un artículo de Alan Turing. Y básicamente la intención de estos científicos que iniciaron la IA era tratar de replicar procedimientos, mecanismos que usamos los humanos y que se consideran inteligentes en una computadora. Hay todo un debate, por supuesto, de si esto es realmente inteligencia o no. No hay una respuesta simple a esa pregunta porque depende de cómo definamos inteligencia. Si la inteligencia no va acompañada de la conciencia, podría decirse que muchas de las acciones que hace ChatGPT y mucho del software de IA que conocemos hoy es inteligente. Si la inteligencia pasa por la conciencia, que sepa la computadora lo que está haciendo, entonces claramente no es inteligente. En computación lo que intentamos es replicar procedimientos de los humanos con algoritmos que son hechos por humanos, y todo esto está acotado a lo que nosotros le pedimos que haga. ¿Puede tener consecuencias negativas? Sí, si se hace un mal uso de estas tecnologías. ¿Hay empleos en riesgo? Sí. Trabajos que son tal vez muy rutinarios seguramente van a desaparecer. Hay gente dentro de IA que es muy pesimista, que piensa que van a desaparecer el 90% de los empleos en los próximos años. Yo no soy tan pesimista, creo que va a ser mucho menor ese porcentaje, tal vez un 10%, pero es indudable que estos algoritmos, al menos en los países desarrollados, van a sustituir a muchas personas y van a cambiar todos los paradigmas, la forma de educar a los jóvenes, la forma de hacer investigación. No perdamos de vista que estos algoritmos se basan en el uso de grandes cantidades de datos que dependen de eso y que lo que hacen es procesar grandes cantidades de datos, cosa que para el humano es muy difícil. Y por eso nos asombra, porque pueden hacer cosas que para nosotros resultan muy difíciles, aunque nuestros algoritmos biológicos son evidentemente mucho más complejos. Es una idea que viene pues, desde la idea del golem de la tradición judía, que es un ser hecho de barro, de polvo, que es un sirviente y que también se puede volver en contra de sus creadores, pasando por el mito de Frankenstein, de la novela Frankenstein, otra vez es crear un ser vivo de manera artificial, distinto a nosotros, que se puede volver en contra de su creador, hasta el mito más moderno que lo podemos ver en la película de Terminator, ¿no? Es máquinas inteligentes, donde la inteligencia artificial se vuelve nuestra contra y decide exterminar a todos los seres humanos del planeta. Y también una película icónica en el sentido de 2001, Odisea del espacio. Espero que muchos de ustedes hayan tenido la oportunidad de verla. En esta película hay una inteligencia artificial, vamos a mencionarla porque esta es una inteligencia artificial más parecida a las que creo que podríamos en algún momento crear. No es un robot, no es una cosa que se mueve, no es una computadora, pero es una computadora consciente, inteligente, que hace muchas funciones muy importantes, pero que en algún momento de la historia de la película también se vuelve en contra de sus creadores, deciden matar a toda la tripulación, porque básicamente descubren que cometió un error. Y el hecho de que cometa un error para ella misma es gravísimo, no puede permitirse cometer un error, y entonces deciden matar a los humanos porque la descubrieron cometiendo un error. Hasta que eventualmente, como saben quienes vieron la película, sobrevivió uno de ellos y es el que logra desconectar a la máquina. Este tipo de preguntas, de problemas con pensar que creamos vida de inteligencia artificial que se va a volver nuestra contra, también es algo que la gente ha considerado hace mucho. En la ciencia ficción, Isaac Asimov, ya desde la década de los 40, se dedicó a escribir todos estos libros sobre la robótica y los robots, todas buenas historias de robot, y justamente para tratar de contestar este problema de la inteligencia artificial volviéndose nuestra contra, inventó las 3 leyes de la robótica. Están ahí escritas. Decía que un robot, la primera ley, no podía dañar a un ser humano o por inacción permitir que un ser humano fuera dañado, tuviera daños. La segunda ley es un robot que tiene que obedecer las órdenes que les den los seres humanos, a menos que contradigan la primera ley. No le puedes ordenar a un robot que mate a una persona, eso contradice la tercera, la primera ley. Y la tercera, que un robot debe proteger su propia existencia siempre y cuando no entre en contradicción con nosotros dos. Esto sonaba muy razonable y las novelas de Asimov son muy interesantes porque tratan de los dilemas éticos de estas leyes, cómo se podrían violar o cómo incluso estas leyes podrían a veces resultar contraproducentes, ¿no? ¿Podría un robot evitar que una persona haga una actividad
actividad de riesgo, simplemente porque eso estaría violando la primera ley, entonces no puede permitir que a una persona le pase nada malo, entonces si un ser humano decide hacer algo riesgoso, el robot no lo va a dejar, cosa que ya entra en conflicto con el libre albedrío de los seres humanos, ¿no? Suenan muy bonitas, a mí esas leyes me parecen muy bonitas, pero yo creo que en la práctica, ya nos dirá Carlos tal vez, yo no veo ninguna manera de implementarlas. O sea, no veo cómo podríamos programar una máquina para hacer eso, pero bueno, ya este dilema ya se había planteado. Y también comentar en la ciencia ficción, la inteligencia artificial no siempre es maligna, y esto es algo que también me gusta mencionar. Ha habido autores de ciencia ficción que se han imaginado futuros en donde la civilización humana está realmente controlada por computadoras, por inteligencias artificiales súper inteligentes, pero que son benignas. Es el caso de las novelas de este autor que les pongo ahí, Ian M. Banks, algunos de ustedes a lo mejor lo han leído, son uno de mis autores favoritos, donde se imagina una super civilización que ha colonizado toda la galaxia de seres humanos, por donde los que manejan la civilización son mentes artificiales súper inteligentes, súper poderosas, pero benignas, y los seres humanos pues, se dedican a pasársela bien, ¿no? Entonces es una sociedad hedonista donde los seres humanos se divierten, hacen actividades deportivas y cosas muy interesantes, muy bonitas, pero no les preocupa la civilización porque las máquinas se encargan de eso. Para eso están y lo hacen muy bien. Entonces, en realidad, estos algoritmos muy impresionantes que tenemos hoy de IA no son tan nuevos como la gente pudiera pensar. Desde los años 60 hubieron tesis en el Tecnológico de Massachusetts, tesis doctorales, donde se hacían programas que leían, por ejemplo, un problema de nivel preparatorio de matemáticas, como venía en el libro, y el programa era capaz de extraer los datos y resolver el problema, como el ejemplo que puso el doctor Alcubierre. Obviamente ahora no lo hacen de la misma forma como se hacía en los años 60. Hoy en día la diferencia fundamental es que la IA se basa en el uso de enormes cantidades de datos. La mayoría de estos algoritmos no son de dominio público, no sabemos realmente qué algoritmos hay detrás de ChatGPT. Sabemos que fue entrenada con aprendizaje profundo usando una supercomputadora de Microsoft. Sabemos que su información va hasta el 2021 y sabemos que ChatGPT no es capaz de crear nada, simplemente combina información que ya existe. Uno de los grandes temas dentro de la IA y de toda esta discusión de si son o no inteligentes las máquinas es que en realidad carecen de creatividad, aunque pareciera lo contrario. El humano tiene la capacidad de crear cosas nuevas con muy poca información. Estos algoritmos son lo contrario, no crean realmente cosas nuevas, combinan tal vez de maneras que no hubiéramos pensado información que ya existe. Hay un peligro, por supuesto. Noam Chomsky, que es un poco pesimista sobre esto, dice que el ChatGPT es la muerte de la creatividad, que la gente ya no va a querer escribir, ya no va a querer pensar, que todo se lo va a preguntar a ChatGPT. Existen, por supuesto, riesgos, pero no es el objetivo de estos algoritmos, de estos programas. Fueron creados para asistir al humano. Mi hijo menor, que está estudiando diseño animado por computadora, me dice que es maravilloso porque él hace diseños que antes le tomaban 2 meses y ahora los puede hacer en 3 horas con ChatGPT y optimiza código, y él está maravillado y me dice: yo no veo por qué se preocupan, porque el guión lo sigo dando yo, el humano es el que sigue dando la pauta de cómo hacer las cosas. Y en eso mismo ya es el peligro de la IA, ¿no? Si hay un mal uso, y por eso debe regularse, muchos países ya han pasado leyes para regular la IA, pues sí se puede hacer un mal uso de estas tecnologías que obviamente son muy poderosas, pero no perdamos de vista, también se basan en grandes volúmenes de información. A falta de información, pues estos algoritmos no podrían hacer gran cosa. Esta es una carrera que lleva muchos años. La IA ha tenido altibajos a lo largo de su historia. Han habido al menos 2 inviernos de la inteligencia artificial, 2 crisis graves, donde dejaron de financiar la investigación en IA porque dijeron: pues esto no tiene futuro. Y después los gobiernos cambiaron de parecer y dijeron: bueno, parece que sí tiene futuro. Y ahora la diferencia fundamental es que hay grandes empresas detrás de estas tecnologías. Algunas personas ven eso con pesimismo porque piensan que estas empresas se van a querer beneficiar. Seguramente saben que Sam Altman, el director de OpenAI, fue despedido porque estaba haciendo cosas de su propia agenda y no informaba al consejo directivo, y luego lo regresaron otra vez a OpenAI. Cuentan que Sam Altman nunca se separa de una mochila que la lleva a todos lados, incluso cuando va al baño, porque en esa mochila tiene una laptop que podría pagar todos los servidores de OpenAI, y él ha admitido que tiene temor de lo que están produciendo en OpenAI,
Ese temor lo ha expresado Hinton, que es uno de los pioneros de aprendizaje profundo. Obviamente la gente que somos de cómputo sí nos preocupa cuando otros computólogos se preocupan de lo que están haciendo, pero creo que no es en sí el software, es el uso que se le pueda dar a ese software. Eso es lo que les preocupa a ellos, que esta tecnología, si cae en las manos equivocadas, sí puede causar mucho daño, a pesar de que no fueron diseñadas para hacer absolutamente nada que le cause daño al humano. Por eso es imposible, es muy importante tener una normativa, tener leyes. Creo que en los próximos años uno de los cambios paradigmáticos en la educación tiene mucho que ver con la ética. Tenemos que reforzar aspectos éticos sobre el uso correcto de estas tecnologías, porque detenerlas es imposible. Han habido intentos de hacer eso, eso no se puede hacer. Ocurrió con la genómica, tampoco se puede detener, a pesar de que está bien legislado y que hay muchas cosas que claramente están prohibidas. Siempre va a haber alguien que lo va a hacer, que no va a respetar las leyes. Entonces tenemos un poco que adaptarnos, los humanos, a estas tecnologías. Computadoras modernas, y se imagina de qué serán capaces estas computadoras. Es el padre de la computación moderna. Él crea durante la Segunda Guerra Mundial una primera computadora muy primitiva que se dedica a tratar de descifrar los códigos de los nazis, y lo logra, y en gran medida Turing ayuda muchísimo a la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, porque logran descifrar los códigos nazis gracias a Turing. Pero Turing también pensó en la inteligencia artificial, en la posibilidad de que las máquinas fueran inteligentes. Entonces se hace esta pregunta, él se pregunta en unos artículos y dice: propongo que se considere la siguiente pregunta: ¿puede pensar una máquina? ¿Pueden pensar las máquinas? ¿Existirán computadoras digitales imaginables que tengan un buen desempeño en el juego de la imitación? Hay una película muy reciente que así se llama justamente El juego de la imitación, que habla un poco de la vida de Turing y su papel en la Segunda Guerra Mundial. Y en esta película, el juego de la imitación viene de esta idea de Turing, de que para que consideremos una máquina inteligente tiene que poder imitar a los humanos, tiene que poder responder como un ser humano. Y se imagina lo que conocemos como la prueba de Turing. La prueba de Turing o el juego de la imitación se imaginan que tienen a una persona en un cuarto cerrado con una terminal de computadora. En el otro cuarto hay otro cuarto idéntico donde hay una terminal de computadora también. Entonces, en principio puede haber dos personas haciendo una conversación a través de la computadora, no se ven, y luego dice: bueno, ¿qué tal si quito una de las dos personas y en su lugar hay simplemente una computadora que es la que responde? Y la pregunta es si el ser humano del otro lado se va a dar cuenta. Y si no me puedo dar cuenta de que quien me está respondiendo es una computadora, tendría que concluir que la computadora es inteligente, porque simplemente no la puedo distinguir de un ser humano, puedo imitar a un ser humano. Entonces, la famosa prueba de Turing. Y se diseñaron a lo largo de décadas máquinas cada vez más sofisticadas para tratar de vencer la prueba de Turing. Hoy estamos ya muy cerca, yo creo, y eso nos entra en debates filosóficos de si realmente la prueba de Turing sigue siendo válida o no, porque ya con ChatGPT a veces es difícil saber que no está uno comunicándose con una máquina, ¿no? Pero también hay otra que me gusta mucho, un contraargumento a la prueba de Turing, que es de 1980, de un investigador que se llama John Searle, que propone la idea del cuarto chino. Y la del cuarto chino es muy bonita. Tienen una persona encerrada en un cuarto, no habla chino, es un mexicano, no habla chino, no entiende nada chino, pero está encerrada en un cuarto y tiene una bola de manuales que le dicen: a cualquier secuencia de caracteres chinos que te pasen, tú responde con esta otra secuencia de caracteres chinos. Y tiene manuales gigantescos, entonces le entran preguntas en chino que él no entiende. Es una secuencia de caracteres que él no entiende, pero busca en las tablas y dice: si aparece esta secuencia, contesta con esta otra secuencia. Entonces salen respuestas, y alguien que está afuera, que si habla chino, las respuestas le parecen perfectamente razonables, y dice: pues adentro hay alguien que habla chino. Y en realidad no habla chino, esta persona no entiende chino. Entonces es un contraargumento a la prueba de Turing. Podríamos tener computadoras que no entienden nada de lo que les preguntaste, ni entienden las respuestas, pero que responden correctamente, y que las respuestas son completamente razonables. Y esto es lo que ha estado pasando más recientemente con estos chatbots, en particular con ChatGPT. Ahora, el primer ejemplo de uno de estos chatbots que parece muy bueno, han existido desde hace mucho, han existido desde los 70, pero digamos de los más ambiciosos antes de esta última generación, ya de este año, fue en el año 2016. Microsoft abrió al público un chatbot que se llamaba Tai, que lo podías comunicarte con él en Twitter, y fue un desastre, porque en menos de 24 horas Tai estaba contestando con groserías y con comentarios profundamente racistas y agresivos a la gente. Y el problema es que Tai era una máquina que aprendía de las respuestas de los usuarios, y los humanos somos maliciosos. Entonces topó con una bola de trolls que empezaron a alimentarle a Tai, a hacerle preguntas agresivas con lenguaje agresivo, y Tai aprendió. Entonces, después de 24 horas, Tai era una máquina racista y agresiva.